Señor, tú lo sabes absolutamente todo y este mundo necesita a Cristo, pero el mundo no quiere saber de Cristo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques, que obres y que te manifiestes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios del cielo. Necesitamos de tu ayuda, de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muchas gracias por su atención. Bendito sea el Señor. Estamos aquí y principalmente gracias al bendito Espíritu Santo de Dios que nos da la vida y la salud. Amén. Iniciamos esta semana continuamos este precioso seminario sobre el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Ya vimos las 4 primeras trompetas. Usted recuerda las 4 primeras trompetas. Hoy vamos a ver de la 5ª trompeta en adelante. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque nomás hasta el versículo 6 ya tenemos la cabeza, así que a usted se le pone como grande tratando de entender, ¿y esto qué es lo que está hablando todo este tema? Bueno, vamos a ir despacito. Los juicios de Dios en la gran tribulación están divididos en 3 series consecutivas. Acuérdense que dijimos que son consecutivas. La primera de esas series son los sellos. La segunda son las trompetas. Ya estudiamos los sellos. Va usted al canal y allí los encuentra. Y estamos en las trompetas. Ya estudiamos las primeras 4. Posteriormente vamos a estudiar las copas. Y dijimos que el juicio de Dios va en un creciendo, es decir, que el juicio de Dios, la ira de Dios sobre el planeta y los hombres será cada vez más fuerte. Tuvimos los sellos, tenemos ahora las trompetas y luego se darán las copas. Muy bien. Ahora aquí nos están hablando del 5º ángel que toca la 5ª trompeta. El toque de la 5ª trompeta trae consigo la apertura de un lugar espantoso. Dice la palabra, el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella ya lo habíamos mencionado. Era o es
un personaje, no es un objeto irracional, no es un asteroide, no es un cometa, no es el sol o la luna, no, es un ser. Es un ser pensante. Una estrella, de la raíz griega astera. Y es evidente, según el significado griego de la palabra estrella, astera, que hace referencia a un ser inteligente. Esa expresión que cayó del cielo a la tierra no significa que Juan vio la estrella en el momento de caer. No, 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 no. Él habla de que vio que cayó. Cayó. No cuando cayó. Él vio que cayó. Y la frase, y se le dio la llave del pozo del abismo, nos ayuda a entender y a reafirmar que no se habla de un cometa, de un asteroide, de una montaña o del sol o de la luna, sino de una criatura a la que se le dio la llave. En la Biblia, las llaves son símbolo de autoridad. Y a este personaje se le dio una autoridad. Cierta autoridad se le dio. Y se le dio cierta autoridad ¿para qué? Para abrir un lugar ubicado ¿en dónde? En la tierra. Dice, mire lo que dice. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo. ¿Se dan cuenta? Este personaje recibe esa autoridad para abrir un lugar llamado Pozo del Abismo. Ahora, ¿qué es ese lugar, el Pozo del Abismo? Ese sustantivo pozo, ¿qué significa? Agujero profundo en el suelo. Tome nota, por favor. Pozo. Agujero profundo en el suelo. Un paso largo y estrecho hundido en la tierra. Eso es lo que significa la palabra pozo en el original griego. Se lo repito. La palabra pozo. Agujero profundo en el suelo. Un paso largo, estrecho, hundido en la tierra. ¿Lo tienen? Bueno, trato de ir despacio porque es que yo me emociono hablando de este tema y la idea es que vayamos despacito para aprender. Esa es la idea, aprender. Entonces usted ya sabe cuando le pregunten qué es eso del pozo, usted ya sabe qué significa. Ahora, dice, el pozo del abismo. Ese vocablo abismo viene de una raíz griega, voy a tratar de escribírselo aquí, de una raíz griega que se escribe abisou, ahí está, en el chat, abisou, que significa literalmente profundidad insondable. Profundidad insondable. Es decir, algo sin profundidad. Entonces, la idea de este vocablo, abismo, se relaciona con la existencia de un mundo subterráneo en una dimensión espiritual. La entrada a ese lugar, a ese abismo, es un pozo, un paso largo, estrecho, hundido en la tierra, un agujero profundo en el suelo. Cuando pasamos por ese pozo, imagínese usted cayendo por ese lugar estrecho como un túnel, imagíneselo,
como un túnel cayendo, 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 cayendo. Cuando el túnel termina, llega al abismo, a un lugar de insondable profundidad. ¿Listos? Bueno, entonces ya entiende usted qué es eso del pozo del abismo. Ahora, el término abismo en el Nuevo Testamento se utiliza para designar la habitación de los muertos, como está en Romanos 10:7. También para designar la habitación de los demonios, como está en Lucas 8:31. Lucas 8:31. También es el lugar que se utiliza para la prisión de Satanás, donde es retenido por 1000 años. Eso está en Apocalipsis 23. También para hablar de la habitación de la bestia, Apocalipsis 11:7 y 17:8. Y hay más versículos, hermano. ¿Voy más despacio? Entonces, les estoy diciendo que el término abismo se usa en el Nuevo Testamento para determinar o designar la habitación de los muertos, la habitación de los demonios, la prisión donde Satanás es retenido por 1000 años, la habitación de la bestia. Es un lugar, en resumidas cuentas, espantoso. Sigamos. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hasta ahí. Entonces, ese ángel, simbolizado por la estrella del versículo 1, ¿qué hizo? Abrió el pozo del abismo. Hizo uso de la autoridad que se le había delegado para poner al descubierto el misterio de este pozo insondable. Y cuando abrió ese pozo, dice la palabra, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. O sea que en ese pozo, ¿qué hay? ¿Ustedes qué asumen que hay? Candela, candela, fuego eterno. Muy bien. Entonces, dice, como humo de un gran pozo. Y es evidente que el pozo del abismo es un lugar donde hay fuego, pero mucho fuego. Tanto que dice que el humo que sale cuando se abre, dice, oscureció el sol. Oiga, se oscureció el sol, como si se produjera un eclipse. Es un humo infernal. Ese es el sitio donde habitan seres diabólicos que están a punto de ser sueltos con el fin de atormentar a los hombres que persisten en su rebeldía y en desafiar con orgullo y altivez al Dios del cielo. Les voy a confesar algo. Hoy tuve que salir a hacer unas diligencias temprano en la mañana. Y la mayor parte del día tuve náuseas, mareo, porque muchas veces cuando Dios muestra tantas cosas de lo que se mueve en lo espiritual, a mí personalmente me da
me da esa sensación de mareo, me produce náuseas, el asco. Mis hermanos, usted sale a la calle todos los días. Si usted tuviera discernimiento de espíritu, si Dios le mostrara, quizás usted entendería lo que le estoy diciendo. Las cosas que se están moviendo son terribles en todo lado. Usted no necesita salir a la calle para eso, para ver. Solo con que prenda el televisor. O mire una red social. Lo que está pasando es terrible. Versículo 3. Y del humo salieron langostas. Oiga, espere. Se abre este lugar espantoso. Se abre. Sale humo, pero no fue lo único. Mire lo que salió. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Uy, Dios mío. Salieron. La presencia de langostas era muy común en el Medio Oriente. Cuando pensamos en langostas, pensamos en las mismas langostas de Joel, que en ese caso específico del libro de Joel, en el Antiguo Testamento, literal hace referencia a animales, a los insectos, pero aquí no. Aquí no hace referencia a insectos. Es tan inmundo el aspecto de estos seres demoníacos infernales que salen del pozo del abismo, que cuando el apóstol Juan los ve, no pudo más que asociarlos a lo inmundo de esos animales, porque las langostas son inmundas. Bueno, yo no sé si a usted le guste. A mí no me gusta el aspecto de esos animales. Y dice que salieron estos animales y se les dio poder. Oiga, se les dio. ¿Quién les dio ese poder? Dios. Él está en control de absolutamente todo. Y tienen un carácter voraz estos animales, porque las langostas, cuando usted mira los enjambres de langostas que ha habido en el mundo, muchos enjambres, voraces y destructores tremendamente. Y atacaban con frecuencia los sembrados de los países de Medio Oriente. Juan tuvo que haber tenido referencia a esos animales. Y él dice, cuando vio estos demonios salir, que salieron langostas sobre la tierra. En el original dice, hacia la tierra. ¿Esto qué significa? Que no salieron solo hacia un lugar específico, sino que salieron sobre todo el planeta Tierra. Entonces, el entorno de este pasaje indica que las langostas con características de escorpión mencionadas en estos versículos en realidad son criaturas sobrenaturales que han estado preservadas allá en el pozo del abismo y destinadas para entrar en acción en tiempos escatológicos, en tiempos finales. Y el uso de las figuras como langosta y escorpión se debe a que ambos animales eran sobradamente conocidos en el Medio Oriente por su carácter destructor y dañino para la vida del ser humano. Entonces, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, pone de manifiesto el hecho de que en los últimos tiempos van a suceder acontecimientos totalmente insólitos. Cosas que la humanidad jamás había imaginado van a tener lugar en esa época. Y innumerables seres humanos van a sufrir a manos de estas criaturas diabólicas que están descritas como langostas
que tienen poder como el del escorpión, es decir, pueden hacer mucho daño. Versículo 4. Mire el 3, la parte final. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Vea usted. Entonces, si usted se fija, en este tiempo de gran tribulación, lo que va a suceder es que el radio de acción de estas langostas, con esta quinta trompeta, van a tener autoridad de escorpión. Es limitada esa autoridad y ese radio de acción únicamente a todo ser humano que en esa época no tenga el sello de Dios. Que no tenga el sello de Dios en sus frentes. Por supuesto, esto es simbólico, no es que a usted le van a poner un sello en la frente. No, los creyentes van a ser marcados. Pero estas langostas van a salir a hacer daño, pero no podrán tocar a los redimidos de la tribulación y tampoco podrán tocar a los 144,000. ¿Por qué, pastor? Porque los que no tengan el sello de Dios en sus frentes son los adoradores de la bestia. Son los que sucumbieron ante los designios de la bestia. Pero los que se mantengan firmes, creyendo, declarando su fe, esos van a ser marcados en las frentes. Y a estos seres malignos no los van a poder tocar. Entonces, ¿qué van a hacer estas langostas, estos seres demoníacos? Atormentar a los hombres por un periodo de 5 meses. 5 meses, sin llevarlos a la muerte. El apóstol resalta que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Pues sí, yo no sé si alguno aquí ha sido picado por un escorpión, pero a pesar de que el escorpión pueda no ser venenoso, la picada duele mucho y atormenta. Y a eso es a lo que está haciendo referencia. La ponzoña y el veneno que inyecta el escorpión causan inflamación y una molestia terrible. Sigamos. Versículo 6. En aquellos días, ¿cuáles días, pastor? Los que está hablando en el versículo 5. Los que está hablando en el versículo 5. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Cuáles días? Esos 5 meses. En esos días será tan terrible el tormento de estos demonios sobre la gente que la gente... Entonces este versículo 6 es tremendo. En aquellos días, está hablando de esos 5 meses mencionados en el versículo 5. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Usted se imagina el tormento tan terrible? ¿Cómo irá a ser? Pues no lo sabemos. Sabemos que va a ser terrible y va a ser tan terrible, que van a desear morir. Pero dice que no hallarán la muerte. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno. Entonces ya le queda a usted claro lo que dice el versículo 6, y en aquellos días, que hace referencia concretamente a esos 5 meses de angustia mencionados en el versículo 5. ¿Listos? Muy bien. Ahora, la misma gente que ha perseguido a los creyentes en ese tiempo y los llevaron al martirio, ahora van a anhelar morir.
pero la muerte escapará de ellos, huirá. ¿Para qué? Para que experimenten en sus propias carnes los sufrimientos de los que son merecedores. Y esa expresión, y ansiarán morir, aquí hay dos verbos, ansiar y morir. El apóstol Pablo usa este verbo, morir, para expresar su deseo de morir con el fin de estar con el Señor Jesucristo. Pero aquí en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, ese morir es desear morir prefiriendo ser condenados. ¿Ve? Entonces, aquí lo que queda claro es que el tormento va a ser tan terrible, que la gente deseará morir, pero no se arrepentirán. Mire, no habla de arrepentimiento. No entiendo que no podrán dañar a los sellados y a los 144,000. Si están sellados, ¿por qué hace referencia a los 144,000? Es que los 144,000, eso lo vamos a estudiar más adelante, tienen una función específica de predicar la palabra por el mundo entero. Pero no me voy a detener ahí porque es que ese es otro tema, ¿listo? Que vamos a aclararlo dentro de la serie más adelante. Sigamos, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Uy, hermanos, esto es terrible, la descripción que se está haciendo de estas langostas. Pero esto lo deja uno como así como uy, espere, esto, ¿cómo es esto? Uno trata de imaginarse esa criatura y como que no tiene forma, o por lo menos es horrible. Y sí, es horrible, es horrible. En el canal está la enseñanza de los 144,000, por favor, para que la revisemos. Gracias. Entonces, en este pasaje, Juan, si usted se fija, utiliza 6 veces el término como y 3 veces el término semejante. ¿Qué significa? Que el apóstol el apóstol Juan está haciendo uso de una figura llamada símil para describir la visión que tiene delante, porque de otra manera no hubiera podido describirla. Recordemos que él habla en su lenguaje, en el lenguaje que él manejaba y el lenguaje que él conocía. Entonces, en primer lugar, Juan compara las langostas con un ejército montado preparado para iniciar la guerra. Es decir, marchan disciplinadamente. Disciplinadamente. Dice que tenían coronas como de oro. Entonces, esas coronas como de oro simboliza que se les había dado el derecho de hacer daño. ¿Ve? Los rostros de estas criaturas, dice Juan, eran como los de los seres humanos. Entonces, además tenían cabello de mujer, dientes como los de león. Entonces, las coronas simbolizan el derecho y la intención de dañar y de conquistar. ¿Listos? Pero fíjense que dice, vamos leyéndole ahí, sus caras eran como caras humanas, al final del versículo 7. El hecho de tener rostro como de hombre, lo que nos muestra
es que no se está describiendo a seres irracionales, sino a criaturas inteligentes. Entonces se está hablando de demonios, de demonios. Pero sigue diciendo, tenían cabello como de mujer. El hecho de que posean cabello como de mujer no habla de sensualidad, para nada, sino que hablan es de la capacidad que estos seres van a tener de enredar a los seres humanos. No tiene nada que ver con sensualidad, porque algunos han dicho, esos seres van a ser sensuales. ¿Qué sensuales van a ser, hermano? Es improbable que unas criaturas tan grotescas, cuya actividad principal y objetivo principal sea afligir y atormentar al ser humano, tengan alguna clase de sensualidad y sean en alguna forma atractivas. Entonces ese cabello ahí no tiene nada que ver con eso. ¿Qué más sigue diciendo? Mire usted, sus dientes eran como dientes de leones. Entonces, los dientes como de leones sugieren o hablan es de la capacidad voraz y salvaje de estas criaturas. ¿Qué significa eso? Cuando usted ve un león que ruge, ¿qué hace? Muestra los dientes. Y cuando los muestra, ¿usted qué siente? Se intimida. Entonces, cuando Juan dice que tenían dientes como de leones, está hablando es de la actitud con la que salen, el carácter implacable para hacer daño, sin ninguna clase de misericordia. Eso significa como dientes de leones. Pero también dice, después de los dientes de leones, que tenían corazas como de hierro. Entonces, lo que sugiere esta expresión, corazas como de hierro, es que estos demonios hacen presencia en la tierra como un ejército con dos características. La primera, invencible y preparado para el combate. Es decir, estos demonios no se van a poder combatir con absolutamente nada, 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 nada. Nada los va a poder vencer. Y sigue diciendo, tenían corazas como de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Entonces, el ruido de sus alas, algo intimidante, que lo asemeja a Juan al ruido, al estruendo de muchos carros corriendo para la batalla, habla de una coordinación satánica para dañar, de una coordinación disciplinada para hacer daño. Por eso dice el estruendo de muchos carros de caballos corriendo para la batalla. Entonces lo que Juan vio fue que estos seres infernales estaban organizados, había una organización. Ellos no salieron como a lo loco, había una organización. Entonces al ver esa organización, él dice, uy, Dios mío, salieron como preparados para la batalla, corriendo a la batalla. Porque él sabía que era ver un ejército salir corriendo a la batalla. Salían organizados, primero unos escuadrones, primero los de caballo, primero después los de carro, después los arqueros, después, y había una organización. Estos personajes van a estar organizados para destruir y para dañar. Pero dice que la parte posterior de estas criaturas la describe Juan como colas de escorpiones.
Lo que quiere decir que sus colas están provistas de aguijones. Mire el versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Ojo, colas como de escorpiones y también aguijones para poder dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, ¿de qué está hablando? De la capacidad especial y concentrada de torturar a los seres humanos por 5 meses. Ese va a ser la capacidad especial de la capacidad especial de dañar. Entonces, ¿qué se nos está describiendo aquí? Esos demonios, esos seres infernales que van a salir del pozo para hacer daño durante 5 meses. Y dice el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, Abadón significa destructor y Apolión en el griego también significa destructor. Entonces, aquí hace referencia a que en estos tiempos la humanidad, escuche, se va a entregar completamente a la adoración de Satanás de muchas formas y de muchas maneras. Si usted lo mira hoy, ya lo estamos viendo. Salga usted a la calle y mire lo que está pasando y con esta filosofía de open mind, mente abierta, donde la gente está haciendo lo que le parece y no quieren saber del Dios del cielo, sino llevar su vida como quieren. Si eso ya está pasando hoy, imagínese cómo va a ser en esa época, mis amados hermanos. La iglesia está siendo fuertemente atacada. La iglesia está siendo fuertemente pervertida, invadida. Si hay algo que usted tiene que amar profundamente, es su iglesia. Si en su iglesia le están dando sana doctrina. El Señor nos ayude a seguir adelante, estudiando y entendiendo. Y como lo dice el mismo libro de Apocalipsis, el que lea, entienda. Padre, estamos en los últimos tiempos. Es espantoso escuchar a predicadores de sana doctrina, gente seria, atreverse a decir que somos la generación que no va a haber muerte. Eso pone los pelos de punta. Hablando de que el arrebatamiento está pronto. Pone los pelos de punta a escuchar predicaciones de gente seria que se han atrevido a hablar de la época. Hoy escuché a uno decir que no sería nada raro que para el 2026, a más tardar, pudiera ser el arrebatamiento. No tendría nada de raro. La palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Escuche, ni el día ni la hora. Pero podemos sí establecer épocas aproximadas. Todas las señales proféticas para la venida del Señor están cumplidas. La noche está avanzada. Esto habla de una perversión moral terrible que no se vio ni siquiera en Sodoma y en Gomorra.
Porque la Biblia no menciona que en Sodoma y en Gomorra había gente sintiéndose o creyéndose o reclamando ser animales, perros, gatos, caballos, etcétera, atrapados en el cuerpo de un hombre. Los demonios están haciendo de las suyas por doquiera. Pero el Señor dice, no temáis, manada pequeña. Bendito Padre, gracias. Queremos seguir escondidos en el hueco de tu mano. Que tú nos guardes y que nos mantengamos firmes en tu palabra y que no hagamos concesiones y que al pecado le podamos decir pecado, como lo llama tu palabra, y que tengamos valor y denuedo hasta la muerte, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser hallados fieles y dignos de escapar del día de la ira que se viene sobre este mundo. Gracias, Señor. Amén y amén.